y los que la conocen nos ayudemos entre todos a entender la norma, a entender a qué es que nos estamos sometiendo en este momento con esta normatividad, ¿cierto? Y cómo tenemos que prepararnos o hasta dónde podemos prepararnos o hacerle frente a una situación compleja y difícil que la ley nos ha planteado. El tema no es fácil. Y obviamente en ese planteamiento está el tema de cómo organizarnos. Nosotros somos un grupo de 10 lonjas, de 10 entidades, lonjas, registros e inmobiliarias, que nos hemos venido, completamos un año en un proceso de organización para tratar de afrontar los retos que la ley nos coloca. Y por eso para nosotros es muy importante que ustedes conozcan cuáles son esos retos y por qué hablamos de llevar un año en este proceso, ¿sí? Y podemos gastarnos mucho más, teniendo en cuenta de que la ley además ya lleva año y medio y 2 decretos de prórroga del régimen de transición. Entonces miremos desde la perspectiva del Estado cuál es el nivel de improvisación y a qué es que nos están sometiendo bajo este esquema normativo. Entonces por eso les queremos agradecer mucho la asistencia al seminario y las inquietudes que tengan. En la presentación el contenido que ustedes ven ahí también está armado esencialmente sobre la misma estructura de poder entender para dónde es que va esta temática. Entonces por eso tenemos un recorrido del marco legal que ha movido al sector avaluador, y aquí quiero hacer conciencia, en este camino está exactamente el sector inmobiliario. No es solamente el tema de evaluadores, el tema de los inmobiliarios quedó expresamente dicho en la ley y va para allá. Entonces por eso queremos hacer un marco para movernos en cuáles son los intereses que se están moviendo detrás del negocio de esta ley, porque no es solamente en la Corte Constitucional donde se mueven intereses nefastos para la sociedad colombiana, sino en el Congreso, y una de estas leyes responde a esos intereses nefastos. La situación legal de la ley, nosotros como institución que estamos en gestación, colocamos una demanda a la ley. Se han presentado como unas 7 o 8 demandas. La única demanda viva, aceptada y lista para fallo en la Corte Constitucional es la demanda nuestra. Y por eso le hemos invitado al exmagistrado de la Corte Constitucional, el doctor Alfredo Beltrán, quien fue el abogado que nos está manejando la demanda. La demanda en este momento está para fallo, está en el orden del día de la Corte, pero con todos estos embrollos que ha habido, pues se ha ido quedando lo que está desde diciembre ahí en el orden del día. Y el tercer aspecto, pues es el recorrido muy rápido del tema de la ley, para que entendamos la sustancia de la ley, porque es bastante pesada en términos de procesos, procedimientos, pero nos interesa que ustedes tengan la sustancia de la ley como tal. Y dentro de eso va a jugar papel fundamental este tema, el tema de la ley de la educación, porque la ley tiene como objetivo, entre comillas, la profesionalización. Entonces, por eso nosotros estamos apuntando al tema de la educación como una realidad dentro del proceso de la ley de la banda. Y por último, un temita que pensamos es importante y que tiene también mucho que ver en la concepción que se tiene de la norma, y es el tema de las NIT, también para desmitificar un poco ese tema de las NIT en el marco de los evaluadores como tal. Entonces, los voy a dejar con el administrador Andrés Batiste, quien les va a explicar el primer punto correspondiente al recorrido del marco legal.
El doctor Andrés es una persona que lleva 20 años en el negocio inmobiliario, ¿no? A pesar de lo joven que lo ven, pero ya 20 años metido porque además es una sociedad de familia. Y entonces pues ha hecho todo un recorrido y una historial en términos de esa lucha del tema de los evaluadores en el mercado colombiano. Entonces, doctor Andrés. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos por venir. Bueno, muchas gracias a Antonio por la presentación. Bueno, nosotros demandamos la ley, pero no es porque no estemos de acuerdo con la profesionalización de la ley. Nosotros estamos de acuerdo con la profesionalización, eso nos parece muy bien. Lo que no nos parece que está bien es que esta ley tenga unos tintes monopólicos y que esté favoreciendo a ciertas entidades que, como veremos más adelante, siempre ha tenido unos intereses económicos y siempre ha querido monopolizar el negocio de los avalúos. Pero, no obstante estas pretensiones, ellos nunca han podido hacerlo y tampoco pueden acaparar todo el mercado porque ellos no lo pueden suplir, que eso es lo más paradójico. Entonces aquí vamos a hacer un recorrido del marco legal en los avalúos y los intereses económicos que han estado ahí presentes con la diferente normatividad que habla sobre la profesión del avalúo. No vamos a hablar de las normas que tienen que ver con los procedimientos o los marcos regulatorios para hacer los avalúos, sino las normas que dicen quién puede y quién no puede hacer avalúos y qué tiene que tener para poder hacer los avalúos. Bueno, debemos empezar aquí con la normativa, pues con la Constitución Política colombiana, pues que ahora está de luto con todo este problema de la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, en la Constitución Política, en el artículo 26 habla del derecho al trabajo. Todo esto que ha pasado con esta nueva ley y con las leyes con muchas leyes que han sacado, es que se está vulnerando el derecho al trabajo de los avaluadores y avaluadoras, o peritos, avaluadores, etcétera, bueno, como lo quieran llamar, tasadores. Y pues hay que mirar lo que dice la Constitución Política sobre el derecho al trabajo. Hay que recordar que nuestra actividad es una actividad libre. Solamente con algunas normas, algunos regímenes de algunas normas se exigen algunos requisitos, ¿sí? Y como veremos más adelante, algunos de estos requisitos fueron montados por algunos que quieren adueñarse de este negocio y de algunos monopolios. Bueno, después sigue la ley 2150, que es la ley antitrámites. Esta norma fue la que introdujo la palabra lonja de propiedad raíz, y posteriormente hubo una sentencia porque esto se demandó. Eso es en el año 95. En el año 98 está el decreto 1420 que reglamenta las leyes 9ª y 388 que son de ordenamiento territorial. Este decreto reglamenta esas leyes y habla sobre los avaluadores y cómo se deben hacer los avalúos y qué deben tener o cumplir los avaluadores. Posteriormente, en el año 99, salió una ley del sector financiero, y ojo que en este momento es cuando está el presidente Samper y tenemos la crisis que todos conocemos que hubo en todo el país, el proceso 8000, la finca raíz estuvo en una crisis tremenda. Me acuerdo que en esa época uno hacía avalúos, era de proyectos que quedaban tirados, las daciones en pago. Bueno, eso fue una época muy terrible. Inclusive, haciendo aquí un paréntesis, recuerdo la parte de esta nueva ley que dicen que también se deben meter con las tarifas. Eso es muy complicado porque en esta época recuerdo que terminamos cobrando hasta la mitad de lo que se venía cobrando, de la situación tan complicada. Esta ley del sector financiero pues tiene que ver con esa parte y también habla de los avalúos y de quién puede hacer los avalúos. Después vienen unas leyes que son las que crean el Registro Nacional de Evaluadores de la Superintendencia. Esta ley se creó para evitar monopolios y para que se puedan trabajar estas dos leyes, que es la ley de vivienda, la 546, y la 550, la de reactivación económica, que era cuando las empresas se declaraban en quiebra y alguien tenía que ir a mirar esos activos, a evaluarlos, etcétera.
Posteriormente, en el año 2000, viene el decreto 422, que es el que reglamenta estas leyes, crea el registro de la superintendencia, y viene la sentencia que dice que lo que pretendía la superintendencia de industria y comercio no se podía y no podía exigir cosas para este registro. Entonces eso terminó en la circular única y la resolución 13314 de la SIC, donde dice cómo debe funcionar ese registro, que en este momento no se puede nadie inscribir. Los que se inscribieron y ya nadie más se puede inscribir en el Registro Nacional de Avalúos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que esa es otra cosa que metieron en la nueva ley muy habilidosamente para acabar con ese registro, ¿sí? Y por último, yo he trabajado con el SENA, porque ustedes han visto que en la ley hablan del SENA como una parte importante, porque ellos son los que certifican las competencias laborales. Existe la mesa sectorial de avalúos en el SENA y es la entidad que certifica si un evaluador es competente o no. Pero pues eso no está muy bien. Ha habido muchos inconvenientes con esta parte de la mesa sectorial. Inclusive en el SENA también están metidos los de los monopolios, porque hasta han llevado trasteos de votos para poderse adueñar de la mesa sectorial en el SENA. Esta normatividad del SENA, porque ellos por ley y por orden del gobierno tienen que manejar esta normatividad en avalúos y certificar personas, es el marco para la formación y la certificación de los evaluadores. Lo que pasa es que ahora quieren que lo haga un particular y sacar al SENA, ¿sí? Con este cuento de la ONA, que eso más adelante lo vamos a ver. Bueno, entonces empecemos con la Constitución Política.